¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza, encantada de cerrar con ustedes la semana con casa llena, porque vaya agenda informativa la que hemos tenido esta semana. En el foro, esta noche, una plática con Rosario Robles, que regresa de lleno a la política nacional. ¿Qué viene después del fracaso del plan B de la reforma electoral? Bueno, pues en la mesa van a estar Carolina Villano, Roberto Gil Suart y Marco Antonio Baños. Y en las encuestas hoy vamos a revisar el estado de Querétaro y quiénes son los mejor posicionados para competir para la presidencia de México ya en el 2030. Yo soy Mónica Garza, arrancamos con las polémicas de la semana. Las playas están limpias, llegaron en forma de gotas. Yo no creo que ninguna madre merezca recoger solamente huesos de su hijo. Por amor, por amor. Para que vean el arma secreta. La posición del Verde, de Morena y del Partido del Trabajo es que vamos a ir a favor. También señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución. En la provocación se va a retractar. Se va a retractar. De mi parte no. Se va a retractar. Usted es una farsante. Usted es una farsante. No me demuéstreme. Se logró lo que a México le conviene. No va a haber cambios en el artículo 35 constitucional. Que busque el respaldo acá afuera con la gente. A mí me gustaría tener el carácter del capibara que no se pelea con nadie. Pues sin duda la discusión del llamado Plan B electoral en el Senado fue el gran tema de la semana, sobre todo porque no fue avalado. Una discusión llena de dramas, de gritos, encontronazos. Claro que nada que no pudiéramos anticipar, sobre todo ante el final también predecible, que fue la derrota de este Plan B, que terminó siendo pues casi cosmético con su columna vertebral rota, que era adelantar la fecha para la revocación de mandato, que dicho sea de paso, pues en realidad nadie está solicitando. Pero vamos por partes y cronológicamente porque esta semana se conmemoró el 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio y nuevamente se puso sobre la mesa pues, pedir el indulto para su asesino Mario Aburto. Se le preguntó a la presidenta en la mañanera, a lo que ella dijo que no, porque considera que es un asunto de interés de todos los mexicanos hacer justicia. Pero a esto el senador Colosio Riojas reaccionó incluso molesto y con toda la razón, porque está harto, dice, de que se lucre políticamente con la tragedia de su familia. Cada año se sigue reabriendo el expediente, se siguen haciendo cosas, se siguen sacando temas que no llevan a ningún lado, que no hacen justicia, pero que se aprovechan en cada coyuntura políticamente para poder hacer algún daño o algún acto de proselitismo o algún tema. No van a hacer justicia. El señor ya pasó más de 30 años en la cárcel. Dejen de lucrar con el caso Colosio políticamente y permitan que México sane. Sí se puede. La presidenta tiene la facultad. Lo que no tiene, quizás, es la voluntad. Como no la ha tenido ninguno de sus asesores tampoco. Es nada más un tema de ella. Pero lejos de lo serio, pues estuvo lo ridículo de la semana en el Senado. Bueno, uno de ellos, porque aprovechando que se montó una exposición, la exposición Expomar, el senador Saúl Monreal se vistió de paracaidista, mírele usted, paracaidista de la Marina, y a lo mejor, pues para empezar a entrenar a ver cómo va a caer en la elección del 2027 en su estado Zacatecas, donde quiere ser gobernador. Pero así corrieron las imágenes. Y otro que se quiso ver, pues muy chistosito, pero dio una nota muy lamentable, fue el senador Manuel Huerta de Morena, cuando sacó pues una estampita del poder, dijo, con el rostro de Andrés Manuel López Obrador como si fuera un santo, mire usted. Zurrándose del miedo. Fíjense, yo no sé por qué a esta estampa, compañero Pavel, le tienen tanto temor aquí. Hay para que vean el arma secreta. Luego ni tan secreta. ¿Qué tal el arma secreta? Pero lo más miserable, sin duda, que vimos esta semana en el Senado
fue ver al senador Gerardo Fernández Noroña animando a sus compañeros de bancada para agredir desde sus escaños a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, que llegó invitada por un morenista, por Emanuel Reyes, y mire cómo la recibieron de los de la bancada de Morena a la viuda de Carlos Manzo. Qué vergüenza, la verdad. Y la alcaldesa le respondió a Fernández Noroña y a todos los morenistas que le gritaban morón, morón, que es el hombre al que ella ha señalado como un probable responsable intelectual del asesinato de su marido, Carlos Manzo. Yo no creo y no se vio bien que, pues, de qué tenía que cuidarse o para qué tenía que buscar ese respaldo, que busque el respaldo acá afuera con la gente. Esa es la realidad. El hecho de mi presencia le incomodó bastante y digo, yo fui de una manera respetuosa, yo no fui a provocar a nadie. Si ustedes vieron ahí los videos, yo de manera directa me fui a la curul del senador Emanuel, quien con mucho gusto me hizo la invitación, me dijo, siéntate aquí en mi lugar, por favor, acompáñame, y fue lo único que yo hice. La realidad es que yo no fui a otro tema. Probablemente el asunto entre Grecia Quirós y el senador Raúl Morón posiblemente se va a terminar resolviendo, ¿sabe dónde? Entre la Fiscalía y las urnas. Vamos a ver. Y hablando de aspiraciones y urnas, pero en un tono de mucho mayor preocupación esta semana a través de sus redes sociales, el activista y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Julián Levarón, informó que fue amenazado por miembros del crimen organizado a través de un mensaje de WhatsApp. El activista presentó ya una denuncia ante la Fiscalía General de Chihuahua, solicitó incluso apoyo al secretario Omar García Harfuch, al parecer habló también con la gobernadora Maru Campos y pues vamos a esperar a que le brinden, esperemos que le brinden toda la seguridad que necesita y que no vayan a minimizar esta amenaza y lo vayan a poner en riesgo como ya sucedió allá en Michoacán con Carlos Manzo. Sí que sería una terrible, terrible situación que algo le ocurriera a un miembro más de la familia Levarón. Y ahora sí vámonos a entrar al plan B de la reforma electoral que escribió el capítulo de la primera gran derrota del gobierno federal en el legislativo. De entrada, los senadores del Partido del Trabajo se ausentaron de la discusión en comisiones, pero los que sí asistieron debatieron fuerte el plan B. Así lo resumieron nuestros compañeros de Político MX. Ustedes dicen que la presidenta tiene 80%, 100% de aprobación. Entonces, ¿quién quiere revocarla? Nadie. Es más, ni siquiera nosotros de la oposición. Pensé que la oposición iba a estar muy feliz, muy contentos, pero los veo surcándose del miedo. No le tenemos miedo a la revocación, nada más que sea con piso parejo. ¿Se va a poder promover la presidenta de la República? ¡Qué antidemocrático! ¿Cómo le pasaron este bodrio a firma a la presidenta de la República? Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ustedes recordarán que varias veces se señaló a Vicente Fox por estar haciendo comentarios referentes al proceso electoral. Y Andrés Manuel le gritó, ya cállate, chachalacas, deja que vivamos un proceso imparcial. Bueno, pues ¿qué estamos haciendo con esto? Constitucionalizar a las chachalacas. Pueblo pone, pueblo quita. Y eso es lo que queremos. Dijo, el pueblo pone y el pueblo quita. Muy bien. Y si el pueblo la quita, ¿quién va a poner? En el estado de Oaxaca, 60% fueron a favor de la ratificación del gobernador oaxaqueño. No nos venga a presumir ese ejercicio. Lo que ustedes hicieron en Oaxaca fue una porquería. Simplemente fue pleito entre ustedes. No le permito que venga usted aquí a desvirtuar. Cuando el perro es bravo, hasta los de casa muerde. Que tengamos cordura en el debate. Ustedes llevan ya 8 años prácticamente gobernando este país y no pueden seguir echando la culpa al pasado. A ustedes les toca gobernar y háganse cargo. Ya no echen la culpa a García Luna y a la chica. Ustedes tienen que hacerse cargo de lo que les toca hoy. Y al día siguiente, cuando la iniciativa pasó al Pleno, hubo senadores del Partido del Trabajo que de plano pidieron licencia, como fue el caso de la polémica Jade Kolpolensky, que lo hizo a través del correspondiente oficio que se debe de enviar. Total, que no estuvo en la votación del Plan B, que como sabemos llegó pues a mal puerto. Aquí un resumen de esa larga noche en el Senado. El Plan B de la reforma electoral puso entre la espada y la pared
a sus aliados del PT y del Verde. Por eso, en la sesión en la que se discutió el tema, la bancada del Partido del Trabajo manifestó su rechazo a que la revocación de mandato se lleve a cabo durante las elecciones del próximo año. Votaron a favor en lo general del documento, pero le aplicaron un revés al artículo 35 de la Constitución. Señalamos que nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución. No nos confundamos. Lo más sustantivo y al mismo tiempo más negativo que plantea esta reforma, este dictamen, es que desnaturaliza por completo la revocación de mandato. Ustedes lo que quieren es ser el árbitro, quieren ser la cancha, quieren ser el marcador, quieren dar el resultado, porque saben que del 27 sus preferencias electorales van a la baja. Y claro, también, como lo he subrayado, quieren ganar a la mala. La sesión se puso intensa cuando los del PAN reprocharon a los de Morena el negarse a romper sus vínculos con la delincuencia organizada para evitar que siga llegando dinero sucio a las campañas políticas. Y así les puedo seguir mostrando la lista de narcopolíticos que están vinculados con el crimen organizado. Y sí, lo digo, les está llevando la chingada a su partido. Por eso quieren sacar a la presidenta a las elecciones para poder ayudar a sus candidatos. Ese Senadora, es el trasfondo. No es revocación, es reelección lo que ustedes buscan. En su momento, el PRI también hizo denuncias fuertes contra Morena. Los acusó de intentar doblar al PT a través de billetazos. Fíjense ustedes, mandan mensajes por abajo proponiendo recursos, proponiendo candidaturas, proponiendo hasta gobernaturas, ahí andan. Y hay que registrarlo, es porque los cañonazos que está tirando Morena y la desesperación que tiene Morena es para cooptar, para corromper, para comprar. En la sesión no estuvieron presentes ni la senadora del PT, Jed Kolpolensky, ni el de Morena, Miguel Ángel Yunes, quienes sorpresivamente pidieron licencia a sus cargos. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Bueno, pues más adelante vamos a discutir aquí en Sala de Guerra con legisladores y expertos electorales cuál va a ser el verdadero saldo de la fallida reforma electoral y qué sigue de cara al 2027. Pero fíjese que evidentemente no podemos dejar de hacer esta noche una parada en Veracruz, que también ha tenido toda la atención encima por la tragedia que están enfrentando ya cientos de pescadores y varias comunidades por este terrible derrame de hidrocarburo que ha afectado no solamente al mar, también a especies animales. Hemos visto imágenes muy dramáticas, casi tan dramáticas como las declaraciones de la gobernadora Rocío Nale, que no ha cesado de minimizar o de plano negar la realidad. La negativa a aceptar la realidad se repite con una nueva desgracia. El derrame de hidrocarburos que afecta a Veracruz, Tabasco y que así tiene Playa Chachalacas. Derrame que alcanza ya a Tuxpan, Papantla, Tamiagua y Cazones. Pero Rocío Nale otra vez niega lo evidente y se distancia de quienes enfrentan las consecuencias. Bien, las playas están limpias. Llegaron en forma de gotas, fueron trazas, fueron residuos. Se sigue la Secretaría de Marina coordinando los trabajos de limpieza y está bien. Un delfín muerto en Alvarado, el cuarto en unos cuantos días, hace tristemente recordar el caso de la maestra Irma. El gobierno veracruzano, a través de la Procuraduría Fiscal, aseguró que no fue por el hidrocarburo, sino que murió por una hemorragia por lesión traumática. Ambientalistas no están de acuerdo y están preocupados por las tortugas. Lo que nos preocupa ahorita es, ante este problema, pues es que estamos al iniciar la temporada de las tortugas marinas, el cual pues se nos afecta muchísimo, ya que pues pueda salir más de una tortuga empetrolada y pues como sabemos pues puede llegar a morir, ¿no?, por esta afectación.
Las autoridades deberían aceptar la realidad, no actuar con opacidad y trabajar para solucionar el problema. No negar lo que para todo el mundo es evidente. Se quemó la piel y si es petróleo porque vean, se encuentra así, o sea, como... Pero hay un montón y por todas partes. O sea, no manches, está literalmente la playa, el mar está lleno de petróleo, nosotros nadamos en petróleo. Marco Morales Ferrero, Azteca Noticias. Y siguiendo en los estados, esta semana Cecilia Flores, madre buscadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció que habría encontrado los restos de su hijo, al que buscaba desde 2019. Y es que ella, pues, ¿qué podemos decir? Es el reflejo no nada más de una de las realidades más dramáticas que enfrenta nuestro México. Es el fracaso del Estado en esta materia. Creo que por todo lo que yo he hecho y todo lo que he encontrado, todo lo que ha ayudado hasta encontrar a los delincuentes que desaparecieron a mi hijo, creo que por lo mínimo yo merecía encontrar un cuerpo completo. Pero lamentablemente no solamente he encontrado huesos dispersos en todo este lugar, no está completo el cuerpo de mi hijo. Creo que los animales dieron rienda suelta a su instinto y faltan muchísimos restos que encontrar, pero solamente quiero saber que salga una prueba de ADN que me dé una confronta que sí es mi hijo, que me dé una evidencia que sí es mi hijo el que estaba aquí y trabajar este lugar lo más que se pueda, aunque sabemos que con la magnitud del problema que hay aquí no sabemos si pudiéramos encontrar algo más, pero por lo pronto solamente me resta abrazar un puño de huesos que he encontrado. Y hablando de Sonora, allá el gobernador Alfonso Durazo esta semana dijo que a él lo que le gustaría es ser como un capibara, porque, pues no sé, oiga, es un roedor gigante el capibara, usted lo conoce, y bueno, pues esto es lo que dijo el gobernador. A mí me gustaría tener el carácter del capibara que no se pelea con nadie. Nadie se mete con él no se mete con nadie, lleva la fiesta en paz. Me gusta para secretario de gobierno. Y ya que andamos en Sonora, pues vámonos revisando los números en aquella entidad y otras encuestas con Juan Pablo de León. Muy buenas noches, Juan. Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias siempre por la invitación. Vamos a revisar hoy el estado de Sonora, vamos a revisar Querétaro, vamos a revisar algunas encuestas presidenciales que ya también se están comenzando a mover y lo que nosotros publicamos esta semana también en Político y en Pulse MX. Si te parece bien, comenzamos con el estado de Sonora. Mucho que platicar con respecto a este estado, un estado que actualmente gobierna precisamente Morena, y esta encuesta es de Campaign and Elections. Moni, es una encuesta que pone a Morena con una intención de voto como partido del 4.4%, el PAN en segundo lugar 26.6% y Movimiento Ciudadano 9.3%. Este es el valor y mantengamos a MC en la mente, es el valor de MC como partido en ese estado. Ahora, si nos vamos a los candidatos. A los candidatos. Y si nos vamos a la contienda interna específicamente, en esta encuesta, repito, que es de Campaign and Elections, en la interna de Morena, vamos a ver los resultados siguientes respecto a los distintos competidores. Lorena Valles, en primer lugar, con 34.9% de la intención de voto, Javier Lamarque, 14.3%, y Heriberto Aguilar, 8.8%. Campaign and Elections pone a Lorena Valle con una amplia posibilidad de ser una de las rostros, de las caras que puede competir por Sonora. Aquí lo que ayuda también es el tema de género. Hay que recordar que van a ser mínimo 9 mujeres y 8 hombres. Son por lo menos 9 mujeres y 8 hombres, y esto le estaría ayudando a Morena específicamente en esta matemática, digamos, electoral que tendrán que también utilizar para definir las candidaturas del 2027. Esto en cuestión de la contienda interna. Si nos vamos a los partidos y al enfrentamiento de los partidos políticos en Sinaloa directamente, vamos a revisar lo que sucede con Luis Donaldo Colosio y vamos a revisar lo que sucede también con Morena. ¿Y cuánto vale Colosio?
comparado a lo que vale el partido político de Movimiento Ciudadano en el estado de Sonora específicamente. Y si vemos la gráfica precisamente de este enfrentamiento, vamos a observar que Lorena Valle tiene 41% y Colosio tiene 29%. ¿Recuerdas cuánto valía MC en la primera gráfica que vimos? Vale 7%. Es decir, claro, por supuesto que Colosio es un apellido, es un personaje, porque es un rostro. símbolo. Su apellido es un símbolo en el estado, pero él en realidad no tiene mucho apego al estado porque creció en Nuevo León. Yo estoy de acuerdo con el tema del apego, por supuesto, pero su historia familiar, su historia política, el recuerdo de su padre, su familia, que también todavía tiene presencia en el estado, sin duda, lo convierte, quieras o no, en competitivo. En un personaje competitivo que vale mucho más allá de un partido político. Entonces, si tú eres un partido político y tienes que tomar una decisión, porque más allá de que ganes o no, es un tipo que te puede ayudar a crecer el partido, que te puede ayudar a crecer la presencia del legislativo local, de alcaldes, o sea, no solamente es el tema de ganar o perder una elección, sino y esto que mencionas de los alcaldes es importantísimo, porque también se van a elegir alcaldías. Todas. O sea, todas las alcaldías. Y desde las alcaldías surge la base del poder político. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, a ver, Morena tiene ventaja, Morena está arriba en las encuestas, en esta encuesta específica de Campaign Elections, pero el personaje, el nombre, el apellido, la historia de Colosio va a ser un factor fundamental si es que deciden candidatearlo para Sonora. Al que habría que preguntarle es a él, ¿por quién preferiría competir? Si por Nuevo León o por Sonora. Mi apuesta está ahí en Sonora para Colosio en ese sentido. Vamos ahora con Querétaro, Moni, Querétaro. Un estado panista. Se está moviendo mucho Querétaro. Incluso yo siento que hay quienes ya están empezando a hacer campaña un poco violando la ley, ¿no? A ver, es un enclave panista, es un bastión panista, es un estado que prácticamente, si así lo quiere el PAN, lo tiene ganado. Y digo, si así lo quiere porque que se entienda, ¿no? Lo que puede suceder. Pero bueno, Querétaro 2027 PAN, esta encuesta de Poligrama que publicamos en Pulse MX esta semana, que tiene a Felifer Macías con 27.0% en la intención de voto, está arriba. En segundo lugar, Luis Nava, 19.5%. En tercer lugar, Agustín Dorantes, el senador del PAN, 17.1%. El PAN tiene buenos perfiles, el PAN tiene buenos candidatos. Tienes a secretarios de gobierno, tienes a senadores, tienes al alcalde de la capital, que los tres son tipos jóvenes, son perfiles que los habitantes de Querétaro conocen muy bien, son personajes que han trabajado, digamos, también por esta candidatura. La discusión con Felifer, porque a Felifer el partido lo viene candidateando desde hace ya un buen rato, es más, desde la intermedia anterior, ya lo venían manejando, pero podría de repente no ser. Sí, a ver, es la historia política de nuestro país en cuanto al presidencialismo y en cuanto al Estado y al federalismo mexicano. ¿Qué va a suceder con la decisión propia o los gustos políticos de Mauricio Curi, del gobernador actual? ¿Y qué va a suceder con la decisión propia y los gustos políticos de Jorge Romero, del presidente del Partido de Acción Nacional? ¿Va a decidir el centro, va a decidir Jorge Romero por encima de los gobernadores, es decir, por encima de Aguascalientes, por encima de Chihuahua, por encima de Querétaro, por encima de los gobiernos que ellos tienen el poder actualmente, o serán los gobernadores quienes tienen un mayor peso y una mayor palabra con respecto a esa decisión? A ver, la competitividad de Felifer, ahí está, y es muy clara con respecto a esta encuesta de Poligrama que publicamos en Pulse MX. ¿Por dónde va a pasar la decisión? Esa es la gran pregunta y es una decisión más política que electoral, ¿no? Así es. Pero los competidores, porque Morena también quiere ese estado. Morena lo quiere. Tenemos esta gráfica de la misma encuesta de Poligrama, que es Felifer Macías en contra de Santiago Nieto, que tiene 46.4% contra 29.5%. Mario Calzada del PRI 5.1%. Es decir, sería una competencia entre Morena y el PAN. Santiago Nieto también prácticamente es alguien Santiago ya anda haciendo mucho calle en Querétaro. Sí, ya lo quiere y se está candidateando y demás. Vamos a ver qué sucede en las encuestas internas de Morena. Pero el PAN Querétaro es un estado muy panista, en donde si opera como debe de operar, no tendría problemas para ganar esta elección, según lo que vemos con esta gráfica de Poligrama. Así es, pero me debes una, la popularidad de los que podrían ir a la presidencia en el 2030. Esta es una encuesta que publicamos esta semana en Pulse MX. Vamos a revisarla para ver quiénes son los nombres que se están ya de alguna manera considerando por parte de los encuestadores para ocupar la presidencia en el 2030. Y tenemos esta gráfica que es de territorial.
esta gráfica que tiene en la cabeza a el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, del partido Morena. Ahí hay una competencia interna, esta es solamente competencia interna. Omar García Harfuch 39.7%, después tienes Clara Brugada, Ebrard, Noroña y otros personajes que están posicionados, digamos, por Morena. Son encuestas de encuestadoras, repito, no es de Pulse MX, esta es de Territorial. Ellos deciden a quién encuestan y cómo encuestan, pero sí te puedo decir que prácticamente en todas las encuestas que tú veas de Morena internas, Omar García Harfuch es uno de los personajes a vencer y uno de los que mayor presencia e intención de voto tiene al día de hoy. Pensé que me traías también los de la oposición, pero entonces eso los realizamos la próxima semana. Los vemos la semana que entra. Gracias, Juanpa. Muy buenas noches. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial y al regresar, una charla con Rosario Robles Berlanga, que regresa de lleno a la política mexicana, ahora como coordinadora de defensa ciudadana del Revolucionario Institucional, pero tratándose de un personaje pues tan polémico como ella, hay muchísimo que platicar. Regresamos. Si tienes que hacer un trámite. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues Rosario Robles, sin duda, es uno de los personajes más polémicos de la política mexicana y lo ha sido desde hace al menos 3 décadas, por ser primero la primera mujer en gobernar la Ciudad de México, por el PRD en su momento, y como suplente de Cuauhtémoc Cárdenas, en aquel tiempo quien se fue pues, a hacer campaña a la presidencia en aquel 1999. Luego, durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, ella fue protagonista pues, de una de las investigaciones de corrupción más mediáticas por aquellos famosos videoescándalos.
Más adelante fue secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, también fue titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario hasta pues llegar a enfrentar a la justicia por este caso de la estafa maestra, por la que pasó 3 años en prisión hasta ser absuelta de todos los cargos en el 2023. Y la semana pasada se reincorporó a la vida política formalmente en el PRI como coordinadora de Defensa Ciudadana, y la recibo con mucho gusto esta noche en Sala de Guerra. Ay, me da muchísimo gusto estar contigo, mi querida Mónica. Muchísimas gracias. Mucho gusto, la verdad. ¿Por qué volver a la política en un momento tan difícil como este y en un partido que se está tambaleando como el PRI? Bueno, yo vuelvo a la política como ciudadana, en una estrategia que el PRI arropa de manera muy generosa, pero en la que se reconoce que podemos estar ahí no militantes de ningún partido político. Entonces, se trata de construir una red ciudadana. ¿Con qué objetivo, Mónica? Cuidar las casillas, cuidar las elecciones, tener las actas en la mano, porque en la elección del 24 solo se cubrió el 40% de las casillas. El resultado tal vez no iba a cambiar en el sentido de quién ganó la presidencia de la República, pero la proporción hubiera sido mucho menor, porque en esas casillas donde no hubo representación de la oposición, Morena se sirvió con la cuchara grande. Pero me es imposible no regresarme al tema partidista, porque lo haces, aunque tú digas, regreso como ciudadana, sí, pero regresas al revolucionario institucional, donde incluso muchos de tus compañeros de gabinete ya no están por diferentes razones. O ya están en Morena, o ya se fueron a otros partidos, o están enfrentando la justicia. Pues mira, yo lo hago con una convicción, que México merece la unidad de todos los que estamos en la oposición, la unión de todos, que México merece altura de miras de todos nosotros y dejar atrás asuntos de carácter personal o de características de X o Y personajes. Yo estoy defendiendo un legado, toda mi vida he luchado por la democracia, toda mi vida he luchado porque hay elecciones libres y limpias en nuestro país, y hoy estoy muy preocupada de estas mayorías artificiales que han cambiado el rostro de México para mal, para impedir que realmente avance la democracia. Y entonces esto es lo que me mueve. Yo podría estar muy tranquila en mi casa de abuela. Justamente. De abuela. Justamente, porque tu historia, así como la describes y así como la describimos al inicio de la entrevista, si regresas a la política como lo has hecho, te vulnera por todos los flancos. ¿Estás preparada? Sí, Mónica, pues ya viví, ya ¿qué más pueden hacer? Obviamente que son capaces de cualquier cosa porque me tienen mucho miedo. ¿Por qué fui la única perseguida? Porque me tenían mucho miedo, porque López Obrador me conoce, sabe que he recorrido el país, que lo recorrí como secretaria, que conozco el último rincón de esta patria y conozco las ciudades más desarrolladas, y conocí ahora la alcantarilla a la que me mandaron. ¿Qué aprendiste y desde del la poder? Que ahí hice política también. Exactamente. ¿Qué aprendiste del poder luego de 3 años en la cárcel? Bueno, aprendí que el poder no necesariamente, para tener poder no necesariamente debes de tener un cargo. El poder lo puedes ejercer, y lo ejercí ahí. La gente se me acercaba, las mujeres me decían, logramos esta visita histórica del entonces presidente de la Corte, el ministro Saldívar, que realmente fue un parteaguas. Sí. Entonces, pues aprendí a no juzgar, Mónica. Yo creo que esto es lo más importante. Yo estoy convencida de que México nos necesita más que nunca a todos y a todas, los que creemos en un país diferente, en un país en el que seamos libres, en el que avancemos, progresemos, en un país donde podamos salir a la calle tranquilamente, sin el miedo a que nos maten o maten a nuestros hijos. Un país en el que no exista un concepto que para mí es brutal, inaceptable, el de madres buscadoras. No podemos permitir que eso sea México. Entonces, por eso estoy ahí, por eso regresé. Ahí es donde se me abrió un espacio, y yo lo agradezco enormemente, porque voy a hacer un puente con muchos ciudadanos que a los que lo único que les digo, Mónica, es: haz patria, cuida tu casilla. Defiende a México, ¿cómo? Defendiendo la casilla, defendiendo la elección y teniendo las actas, para evitar que haya una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, para garantizar que haya una distribución del poder, que haya contrapesos que nos permitan
avanzar en México. Después de todo lo vivido, sobre todo en prisión, y haber sido absuelta de todos los cargos, ¿quién te debe una disculpa? ¿Te debe una disculpa el Estado? ¿Te debe una disculpa tus adversarios? ¿Sientes que se te ha pagado la deuda o no? Bueno, mis adversarios son el Estado, es decir, y ejercieron todo el poder y todo el aparato de Estado para pretender aniquilarme y no lo lograron, porque yo estaba consciente de mi inocencia y por eso me mantuve siempre con la frente en alto y por eso pude sortear ese momento tan difícil en la vida. Sí, me deben una reparación del daño, porque es un daño, no te imaginas, el perder tu libertad, el vivir 3 años en reclusión, el daño que le hicieron a mi hija, a mi familia, a mi trayectoria de muchísimos años de estar en la política como mujer, las secuelas, las consecuencias, Mónica, que siguen estando ahí presentes, pues yo creo que sí merezco una reparación del daño. ¿Qué repararía el daño para ti? Pues para mí, jurídicamente se reconozca esta injusticia que se cometió conmigo. Evidentemente hay procedimientos, hay mecanismos para poder acceder a esta reparación del daño, que no tanto lo económico, que también me afectó brutalmente, porque yo toda la vida he vivido de mi trabajo, pero la parte de mi integridad como persona, de mi reputación como persona y como política, para mí es algo muy importante. Obviamente una absolución habla de eso, pero también hay que transitar hacia este mecanismo y quienes actuaron de manera dolosa, utilizando su poder para afectarme, tienen que pagar, Mónica. ¿Qué piensas de Andrés Manuel López Obrador hoy y este retiro entre comillas? Bueno, pues es que es un retiro entre comillas, porque cada rato sale, ¿no? A diferencia de otros expresidentes, él siempre está opinando sobre temas que aparentemente no son del país, sino son internacionales, pero como quiera mueven el tapete. ¿Qué pienso? Pienso que le quedó a deber a México, pienso que su estrategia de abrazos no balazos no solo es un fracaso, sino nos colocó en una vulnerabilidad tremenda. Pienso que lo único que nos dejó como legado es este miedo que hoy tenemos y creo que, pues, hubiera yo creído, Mónica, a pesar de todas las diferencias, que iba a ser un buen presidente. Hubiera yo pensado eso de López Obrador, pero creo que el 2006 lo enfermó, lo envenenó y su resentimiento y su coraje con relación a muchos le impidió gobernar para todas y todos y finalmente gobernó para solo una parte de la población. Creo que estás tocando un tema muy medular, el gobernar para todas y todos, porque a veces nos pareciera a muchos que desde este gobierno, incluso el actual, se gobierna solo para los que se piensa o para los que piensan igual en favor de ese movimiento y para los que tienen otra opinión, no. En efecto, yo creo que es la característica de los populismos, esta polarización y hablarle nada más a tu base electoral. Mientras la conserve y eso me dé para ganar elecciones, me doy por bien servida. Cuando en realidad, imagínate lo que es ocupar la silla presidencial, la oportunidad enorme que cualquier político o política quisiéramos. Ser la primera mujer, Mónica, pues es histórico. Totalmente. Y entonces, en lugar de demostrar que las mujeres gobernamos de manera diferente, que gobernamos con la mano izquierda tendiendo el puente y el diálogo, pero también con la derecha en el sentido de claridad y demás, y finalmente el sentarte ahí para hacerlo solamente para una parte y no para todos, pues a mí me parece realmente, pues como mujer me lastima y me duele. Este cargo que decides aceptar del PRI, aunque llegues como ciudadana, como tú dices, ¿te abre la puerta o es para abrir la puerta a un cargo de elección popular en tu caso? No, no vas a buscar nada. O sea, pues no sé, pero ya he sido de todo, mi querida Mónica. Es decir, he sido diputada federal, jefa de gobierno, secretaria de Estado, presidenta del PRD. Es decir, no es esa mi pretensión ni es mi objetivo. Para mí es muy importante porque yo vengo de esa lucha. En el 96 era diputada cuando se hizo la reforma electoral que permitió que en el 97 el PRI perdiera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Entonces, yo quiero eso para México, quiero los contrapesos, quiero
que haya un poder legislativo, quiero que haya gobernadores de todos los partidos e incluso independientes, como puede ser el caso de Michoacán. Es decir, quiero la diversidad porque eso es por lo que peleé toda la vida y más como feminista. Entonces, eso es lo que me mueve, mi amor por México, mi deseo de defender a México. Y por eso no es que entre al PRI, es que con el PRI hago esta alianza porque lanzamos esta iniciativa de cuidar las casillas y bienvenidos todos los que quieran sumarse a cuidar los votos de quienes, de toda la oposición, no solo de un partido político. ¿Tienes una oficina en el PRI? No, no tengo. Me hace falta. ¿Ah, sí? ¿Aceptarías entonces una oficina en el PRI? No tengo oficina ni en el PRI ni en ningún otro lado por el momento, mi querida Mónica. Vamos a estar recorriendo el país. No sabes la cantidad de invitaciones, de llamadas, de mensajes de gente que está huérfana y que ve hoy una oportunidad de participar, que no les estás dando la gran tarea, échate del castillo del Chapultepec envuelto en la bandera, sino cuida tu casilla, cuida tus votos, los votos de quienes queremos que este México avance. Pues esto apenas está comenzando. Espero que no sea la última vez que vienes a Sala de Guerra en el proceso electoral. Supongo que vendrás muchas veces más. Esperemos que sí, mi querida Mónica. Y para mí, lo sabes muy bien, siempre es un placer enorme recibirte. Ay, yo te quiero tanto y muchas gracias. Gracias por invitar. Gracias, Rosario Robles. Y nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón de Kemch, que esta semana dibuja, pues híjole, el derrame de hidrocarburos allá en las costas de Veracruz, que el gobierno no ve y que nada más ve gotitas. A ver cómo lo vio el caricaturista. ¿Eres mexicano? Gracias por seguir con nosotros en Sala de Guerra. Y bueno, pues ya vimos la semana que nos recetó el Senado con el tema del Plan B de la reforma electoral, que terminó por no tener los votos suficientes para adelantar la revocación de mandato, que pues era la parte medular de esta iniciativa, de modo que la presidenta Sheinbaum no va a estar en la boleta en el 2027, pero eso deja más tranquilos a los detractores de esta iniciativa, es decir, a la oposición completa y otra cantidad de ciudadanos. Por eso le doy la bienvenida esta noche a la senadora Carolina Villano del Revolucionario Institucional. Gracias, Mónica. Bienvenida por el Partido Acción Nacional, y hace mucho que no nos visitaba Roberto Gil Suart. Siempre un gusto estar contigo, Mónica. Gracias, Roberto. Y el exconsejero electoral Marco Antonio Baños, que bueno, pues ya eres parte de Somos México.
También. Estamos ahí, sí. Mucho que opinar esta noche. Vamos a hacer un poquito el análisis de lo que pasó, aunque lo que más importa ahora es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con lo que sucedió? Pero yo quisiera preguntarte, Caro, primero que nada, porque llamó mucho la atención estas declaraciones de Alejandro Moreno, de que habían recibido muchas presiones para voltear su voto en favor del tema de la revocación de mandato. ¿Qué tipo de presiones? ¿A quién presionaron y con qué? Bueno, yo creo que al PT y al Verde. A nosotros pues ya estamos probados. Pero a los priistas, yo pensé que le insinuaba que a los priistas. Bueno, en mi caso no podía hablar de ello. Seguramente a Alejandro, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, pues lo presionan de una manera que todos conocemos, ¿no? Persiguiéndolo. Pero en mi caso, o sea, nosotros ya estamos probados, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo creo que los compañeros sí tuvieron presiones, muchas, los del Verde y los del PT. Y pues MC también tuvo presiones. Claro. ¿No? Ya la reducción del presupuesto en los institutos locales electorales y en el INE, Marco, no es algo de lo que se ha salvado toda esta discusión. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que al final se terminó con una reducción realmente menor porque se refiere al tema salarios, se refiere a ajustar lo que perciben los magistrados locales, los consejeros de los OPLES y los consejeros del INE, que por cierto los consejeros del INE se quejaron de que esta parte en efecto venía dentro de Plan A y técnicamente debería discutirse un año después. Pero en la 4T puede pasar absolutamente cualquier cosa. Creo que ahora lo que conviene ver es en el marco de lo que va a pasar en 2027, que es un proceso electoral bastante abigarrado, tiene muchísimas elecciones locales, pero tampoco se ha separado la fecha de las elecciones locales. Vamos a ver quiénes son los 3 nuevos consejeros que van a venir y cuyo proceso de designación está ahí, porque tú necesitas una autoridad que sea realmente imparcial, que pueda arbitrar con objetividad, con apego a la ley, los procesos electorales que siguen. Y lo que hemos visto lamentablemente con el INE es un deterioro en la capacidad de un arbitraje imparcial. Y hemos visto también una cierta deficiencia técnica que se empieza a acusar en muchas ocasiones originada por el volumen tan amplio de las elecciones que se tienen. Y en el 2027 también es un año, Roberto, que está marcado por la elección judicial. Viene otra parte de la elección judicial. La última vez que tú estuviste en Sala de Guerra fue precisamente con ese caso, pero creo que todos deberíamos de detenernos ahí, porque entonces, ¿qué? Vienen 2 elecciones al mismo tiempo, ¿cómo se va a manejar el asunto de otra vez? Y además con todos los cambios vienen otra vez los acordeones, ¿cómo se va? Sí, Mónica, pero no solamente la otra mitad del Poder Judicial Federal, los 880 cargos, sino prácticamente la totalidad de los poderes judiciales locales tienen que elegirse resolverse por elección. Unos estados homologaron la renovación de sus poderes judiciales con la elección judicial anterior, pero el resto tienen que empatarla con la elección del 2027. Técnicamente no puede haber campañas electorales sobre la elección judicial. Técnicamente no podemos votar en la misma casilla. Tienen que ser centros de votación diferenciados. Esa era mi otra pregunta. ¿Van a ser las mismas casillas? Vas a tener que ir a una casilla para recibir la boleta de Cámara de Diputados, de gobernador, de alcalde, de Congreso local y tendrás que desplazarte a otra casilla para votar por los jueces federales y locales. Lo cual, desde mi perspectiva, va a provocar una enorme baja, una participación muy baja en la elección judicial. La gente se va a formar para lo importante y no veo yo que el mismo entusiasmo para votar por autoridades políticas se traslade a la elección judicial. Ahora, efectivamente, con el Plan B se conjura el riesgo de una reforma constitucional que remodelara el sistema electoral mexicano para bien. No significa que ese riesgo ya quede sepultado. Le queda un mes a la presidenta y les queda esa tentación de hacer modificaciones a nivel legislativo, a nivel ley, como lo hicieron en el pasado, nada más que esa ocasión no prosperó porque la Corte anuló las modificaciones legales. Ahora ya no hay Corte, después de la elección judicial, pues es indiscutible que la Corte está en otra lógica frente al poder. Entonces todavía cabe el riesgo de que intenten una reforma legislativa
que reduzca presupuesto, que modifique las condiciones de la competencia, que de alguna manera incapacite al INE para poder conducir la elección del 2027 con todo y el componente judicial. Claro. Y ahora el revolucionario institucional, Caro, que se abre de una manera pues muy distinta a la ciudadanía, lo cual también va a generar para ustedes lo que podría ser una elección muy distinta. Sí, la verdad es que estamos abiertos. Lo hemos estado desde hace un tiempo, no hemos tenido candidatos que no han sido militantes de ningún partido, ¿no? Y ahora estamos abiertos, queremos ir a una competencia, nos estamos preparando. Como lo han señalado aquí mis compañeros de esta mesa, pues hay inequidad, es evidente, y puede haber aún más. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que prepararnos muy bien es en la defensa del voto. En eso creo que la ciudadanía juega un papel muy importante porque es eso lo que le ha dado credibilidad al órgano electoral, la ciudadanización. Entonces, vamos a trabajar en ello, ya lo estamos haciendo. Como han visto, estamos armando equipos para defender pues la democracia y para defender todo lo que haya que hacer frente a un gobierno, porque es prácticamente el aparato que se mete a la elección y que ahora lo quería poner en la Constitución, ¿no? Prácticamente con este tema que acabamos de vivir, donde la presidenta quería meterse en la elección del 27 y claramente es porque tienen miedo de perder la elección, de perder la Cámara Federal. Si en el 24 quedamos prácticamente 50% la oposición, 50% ellos. Hoy en día es claro, es evidente que ya no traen eso y tienen miedo. Por eso la presidenta quería hacer campaña y quería complicar aún más todo esto que ha señalado Roberto en términos del Poder Judicial, que es un desastre ya en sí mismo. Hay muchos del oficialismo que ya no saben qué hacer con eso. Claro. Porque es un galimatías. Es muy interesante esto que tú mencionas, porque justamente cuando hablamos de ciudadanizar de una manera más importante la democracia, pues quien lo ha hecho bastante menos es precisamente el partido en el poder, porque hoy que presumen 11 o 12 millones de militantes, de afiliados, pues ahora resulta que entonces si no estás afiliado, firmado con tu credencial, no vas a participar tanto. ¿Cómo defender esa participación de la ciudadanía? Bueno, yo creo que el principal peligro que se cernía sobre esto era engañar al electorado de que la revocación del mandato constituía una fórmula de participación de los ciudadanos. Eso era una mentira en la forma en que lo tiene planteado Morena, porque la presidenta quería una reforma ventajosa. Eso se quita, no va a estar en la boleta, no se va a hacer simultánea, pero tampoco se aprobó aquel tema donde ella era la única que podía salir a difundir el mecanismo y a pedir el voto en su favor, mientras que los partidos políticos tenían que callar frente a lo que ella dijera. Esa parte está ahí. Ahora, no, pero además lo ponían expresamente. Sí, estaba en la Constitución. Estaba en la Constitución. Ahora, un detalle que decía Carolina, que me parece que es muy importante, es cómo nos vamos a organizar los ciudadanos. Nosotros hemos hecho varios movimientos. Por ejemplo, se creó el Frente Amplio Democrático, que si bien se ha circunscrito ahora a estar generando opinión sobre el tema del plan A, del plan B, también tiene acciones vinculadas a ejercer acciones que supervisen el desahogo de las votaciones en las casillas y que puedan recabar información sobre el desahogo de las casillas. Creo que las elecciones judiciales pasadas, que fueron un verdadero desastre, fueron muy documentadas por muchas organizaciones, pero también fue una documentación asistemática. Ahora hay que hacerlo, pues lo voy a decir con toda claridad, pues, tipo Venezuela, lo que hizo la oposición allá, donde se tuvieron copias de las... Había actas, como el 88% de las actas. Nosotros tenemos que tener aquí copias, evidencias de las situaciones que resulten irregulares durante las elecciones. Sí es un poco complejo porque, como bien mencionaba Roberto Gil, el tema es que si tú mantienes la fecha de la elección, son dos paquetes de casillas, una para todas las elecciones y la otra para las elecciones judiciales, y habrá que cubrir todos esos espacios. ¿Qué dices con eso, Roberto? Yo creo que hay dos temas a propósito de la participación de los ciudadanos en la organización de la elección y sobre todo en la recepción y defensa del voto. Está aumentando preocupantemente la tasa de rechazo de los ciudadanos para actuar como funcionarios de casilla. Es decir, la gente que se le invita a que por razones del sorteo, se les invita a prestar un domingo como funcionario de casilla, mucha gente se está negando
a ejercer ese deber. ¿Qué significa eso? Que el INE tiene que sustituir a esos funcionarios de casilla hasta el punto de tener que utilizar a los que están formados en la fila. Y esos formados en la fila generalmente son los del partido en el poder. Déjenme compartirles un dato bien importante. En 51,450 casillas, Morena gana por un diferencial de votos del 70 al 100%. Ahí están las casillas Zapato. 51,450 casillas. En estas casillas, Morena recibe 13 millones de votos. La oposición, 2 millones de votos. 11 millones de diferencia. En esas 51,450 casillas, Morena recibe 4 de cada 10 votos. 4 de cada 10 votos. Para documentar esta anomalía, en esas 51,450 casillas están las 14,000 casillas de la elección judicial que revelaron la correlación perfecta estadística, donde ganaron los 9 ministros, los 5 del Tribunal de Disciplina y los 3 magistrados del Tribunal Electoral. Las casillas, las 14,000 casillas del acordeón. Y más aún, en esas 51,450 casillas, la mitad, el 50%, están concentradas en 5 estados de la República: Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Puebla. Es decir, ahí es donde está la trampa de las elecciones. Pero debemos los partidos políticos cuidar las casillas, sin duda. Por cierto, en el 70% de esas casillas no hubo representante de ningún partido de oposición. Debemos cuidar nosotros los partidos las casillas, pero también los ciudadanos tenemos que ser los que estemos recibiendo los votos, contando los votos y cuidando la democracia. Ya no se lo podemos dejar al INE, porque la lógica del INE siempre ha sido la ciudadanización. ¿Qué significa eso? Que la autoridad más importante del día de la elección son los funcionarios de casilla que reciben los votos de los ciudadanos. Sí, que ahora van a estar menos profesionalizados. Claro, en 20 segundos para una conclusión ya nos tenemos que ir. Bueno, yo te diría que esta elección que se avecina es una elección muy importante y creo que hay más conciencia en la sociedad. Y lo que sí sería importante es que los partidos actuáramos siempre aliados, porque al final del día es una lucha contra el monstruo, es una lucha contra el aparato y contra todos los recursos. Y cada día tienen menos vergüenza, cada día son más cínicos para actuar. Y han ido normalizando esto de tal manera que ya hay menos capacidad de asombro de la población. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes. Bueno, habrá que estar muy atentos a lo que sucede con la coalición gobernante, cuál va a ser la consecuencia final de este pleito entre Claudia Sheinbaum y el Partido del Trabajo, también con el Verde, pero más con el PT. Habrá que ver también cómo se recompone el INE con sus nuevas consejerías, y habrá que ver si se atreven a lo que decía Roberto Gil, es decir, a ir sobre la base de modificaciones a leyes secundarias con un plan C que pudiera generar situaciones como desaparición del PREP, otras cosas que sí se pueden hacer ahí, o la compactación de la estructura del INE, que sí se podría en ley secundaria. Y por supuesto, todavía queda pendiente lo que dijo Guadalupe Tadei, que ella sabía que vendría una iniciativa para separar las elecciones judiciales. De entrada, pues como sabe, pero bueno, ahí está el tema, ¿no? De entrada es constitucional, ¿eh? Sí, claro. Yo concluiría contigo, Roberto, con lo que apunta Carolina Villano. ¿Se irá a replantear el PAN estas coaliciones, estas alianzas, esta unión que el PRI les está solicitando? Nosotros lo hemos dicho con mucha claridad, el PAN está en un proceso de reconstrucción en términos de identidad, en términos de estrategia y de una apertura radical a los ciudadanos para que los ciudadanos decidan quiénes son nuestros candidatos y ojalá se inscriban muchos ciudadanos en nuestros procesos internos. ¿Ese es un sí? Alianza electoral no significa, alianza política no significa coalición formal. Hay muchas modalidades de alianzas, muchas modalidades de concurrir juntos a defender valores compartidos. Nosotros, una modalidad de alianza son perfectamente las coaliciones, pero no la única, ni tampoco no son, digamos, blanco o negro. Hay muchas maneras de concurrir. Ese es el tema, ¿eso nos hace ganar? Yo creo que está en la lógica, de distintas realidades. Pero, por ejemplo, Somos... Es que cada estado es distinto, eso es lo que habría que decir. Somos no podrá ir en coalición. En el 27 no. Somos no puede ir en coalición. Eso no significa... Para que la gente lo entienda. Eso no significa que no hay posibilidad de construir una alianza con Somos. Me parece que no es blanco-negro. Pues acaba de abrir, Roberto, un nuevo debate. Van a tener que regresar sobre las modalidades de las coaliciones.
Sí, Fíjate, muy bien. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en Sala de Guerra esta noche. A ustedes, sobre todo, muchísimas gracias por, como cada domingo, acompañarnos. Yo soy Mónica Garza. Nos vemos la próxima semana.